Hoy vamos a estudiar el libro de Efesios, allá en el capítulo 4, y vamos a ver juntos lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto a la oración que va a elevar el apóstol Pablo, en este caso por sus hermanos de Éfeso, pidiendo al Señor su bendición. Así que acompáñame, por favor, con Biblia abierta. Te animo a que me acompañes con Biblia abierta al libro de Efesios. Vamos a mirar juntos en el capítulo 1, los versos 15 al 19. Acompáñame con la lectura. Efesios en el capítulo 1, verso 15, dice así la palabra del Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Versos 20 al 23 describe el poder y la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema la oración de Pablo por entendimiento espiritual. La oración del apóstol Pablo por entendimiento espiritual. Lo más importante para la vida de un creyente, para la vida de la iglesia, es crecer en el conocimiento de Dios diariamente. Pero este conocimiento no tiene nada que ver con información, sino con la formación, con entender, con esa intimidad. Dios espera eso. De hecho, es interesante que Jesús resume la vida cristiana así. En Juan capítulo 17, el versículo 3, Jesús dijo lo siguiente, Juan 17, 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. De esta forma el Señor resume lo que es la vida eterna. No es un conocimiento teórico, solamente información, sino que es un conocimiento de experiencia, de conocer día a día a Dios. Es tan clave el crecimiento espiritual que esta fue sin duda alguna la motivación de vida del apóstol Pablo. Todos nosotros recordamos la declaración de Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 10, donde él dice, a fin de conocer, la meta de su vida era conocer cada día más a Jesucristo, su amante Salvador. El apóstol Pablo va a alabar a los hermanos, después de alabar a los hermanos por oír del testimonio de ellos, el verso 15, les declara que él tiene un ministerio de intercesión, verso 16, y para luego comunicarles el deseo que tiene en su corazón. Y él va a elevar en los versos 17 al 19 una oración específica por sus hermanos de Éfeso, la cual nos enseña a nosotros cómo debemos orar, cuál es el interés de Dios por sus hijos, qué es lo que Dios espera de nosotros. De hecho, el apóstol Pablo va a decir, ¿para qué? Y va a señalar el propósito específico de su oración. Así que consideremos la oración de Pablo por entendimiento espiritual de los hermanos en la fe. ¿Y qué es lo que nosotros podemos aprender de esta oración? Consideremos esta oración que eleva el apóstol Pablo por entendimiento espiritual de sus hermanos en la fe y lo que nosotros podemos aprender de esta oración. En primer lugar, vamos a ver cómo el apóstol Pablo presenta el conocimiento que él tiene de ellos, el conocimiento de Pablo sobre sus hermanos. Al mirar el verso 15, la escritura dice así, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, verso 16 dice, no ceso de dar gracias a Dios. Lo primero que observamos es el conocimiento que tiene Pablo acerca de los hermanos. Recuerda que Pablo tuvo un gran ministerio en Éfeso y hubo demostración del poder de Dios. Pablo hizo milagros que confirmaron la autoridad del mensaje. Dios produjo cambios en la ciudad de Éfeso. Muchos se arrepintieron, muchos que practicaban magias, quemaron sus libros, sus amuletos, sus cosas, porque rindieron obediencia al llamado del Evangelio. Y Pablo dice, por esta causa yo. Pablo
conoce la iglesia de Éfeso, pero aquí vemos algo más que no simplemente Pablo estuvo ahí presente, ministró a los hermanos, sino que ahora él recibe una información, ya que Pablo dice en el verso 15, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo no solo vio la obra del poder de Dios en Éfeso, en la confirmación de su ministerio, en la salvación de personas, sino que también ahora es evidente el testimonio de esta iglesia. Ahora vemos aquí que la verdad de Dios, que el verdadero creyente va creciendo en su gracia. Sabemos por Filipenses capítulo 1, verso 6, que es Dios quien comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. ¿Qué significa esto? Que desde el momento de la conversión, cuando el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia, de juicio, cuando le regenera, cuando se produce el cambio espiritual, cuando respondemos en obediencia, en arrepentimiento, en fe al Evangelio, reconociendo a Cristo como nuestro Salvador y el Señor de nuestras vidas, desde ese punto en adelante la vida del creyente comienza un proceso. Ya es salvo de la condenación del pecado, pero comienza un proceso de santificación en su vida, que el Espíritu Santo comienza a producir cambios. Ahora, el testimonio que tiene esta iglesia es interesante, porque ellos evidencian su fe mediante la perseverancia, pero también evidencian su fe mediante el amor hacia el pueblo de Dios. Dos evidencias que demuestran el cambio en la vida de personas que han pasado de muerte a vida. En otras palabras, son señales inequívocas de que esa persona es realmente un creyente. ¿Cuáles son estas dos señales? La perseverancia en la fe. Si bien es cierto, Dios es el que nos protege, Dios es el que nos sustenta, Dios es el que nos preserva, pero también debe haber de parte de nosotros esa perseverancia de crecer, de avanzar. La fe en el cristianismo no son conceptos teóricos. El cristianismo es un estilo de vida en obediencia a la palabra de Dios y se demuestra mediante la perseverancia del creyente y en segundo lugar mediante el amor. En primera de Juan 2:24 Juan habla claramente que el creyente persevere en la verdad. Y en 1 de Juan capítulo 3, verso 14, Juan dice lo siguiente, que en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Capítulo 4, versos 7 y 8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ellos, estos creyentes de Éfeso, Pablo oye ahora, no simplemente lo llevó, presentó el Evangelio, Dios mostró su poder, confirmó a personas y fue evidente, sino que ahora ha pasado el tiempo y los creyentes perseveran y están creciendo y Pablo dice que él oye acerca de eso. Ellos estaban dando fruto, evidencian que son el pueblo de Dios. No es suficiente el asistir a los servicios, se requiere de cambios en la vida espiritual. Vemos entonces el conocimiento de Pablo de los hermanos. Pablo señaló en verso 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Dos verdades importantes, la perseverancia en la verdad y el amor a los hermanos. Ahora el verso 16 presenta el clamor de Pablo por los hermanos. El verso 16 comienza diciendo, no ceso de dar gracias por vosotros. Podemos ver el corazón agradecido de Pablo por el pueblo de Dios. Él agradece en una forma específica, no ceso de dar gracias por vosotros. Ahora, no siempre que recordamos hermanos produce gozo, produce gratitud, pero aquí es evidente el amor, la compasión, el corazón pastoral que tiene el apóstol Pablo. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros. ¿En qué? Mira lo que dice el verso 16. En mis oraciones. No solo les mantiene los recuerdos, es decir, en su mente, sino que también en sus oraciones. Este es el gran ministerio de intercesión que cada creyente es responsable. Todos nosotros somos responsables de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Es por eso que continuamente estamos pidiendo, acércanos tus pedidos de oración. Y agradecemos a los hermanos que lo hacen y agradecemos a aquellos que nos dicen, presenté mi pedido, por favor, comuníquelo, compártanlo. Pablo es un ejemplo de llevar las cargas los unos de los otros. Ahora, lo que podemos observar en la oración de Pablo es que no es una oración superficial, genérica, impersonal. Normalmente nosotros oramos por personas diciendo, te pedimos que tú les bendigas, que tú proveas, que tú le cuides, y es un pedido muy general. Pablo va a ejercer un ministerio de intercesión. Hay intencionalidad en la oración. En otras palabras,
al interceder, Él presenta los pedidos, las necesidades que son específicas. Y es interesante que Primera de Juan nos dice que el que ora conforme a la voluntad de Dios puede estar seguro que le oye. Y al mirar las oraciones del apóstol Pablo, vemos intencionalidad, porque son oraciones que van conforme al carácter de Dios. Y es interesante observar el contenido de la oración de Pablo. El contenido de la oración de Pablo es específico, tiene que ver con el crecimiento espiritual. Recuerda que el tema que hoy estamos desarrollando es la oración de Pablo por el entendimiento espiritual. Hemos visto el conocimiento de Pablo de los hermanos. Hay fe, hay amor. Ahora Pablo presenta el clamor que tiene por los hermanos. Desde el momento en que él oye, tiene una carga especial. Pablo dice claramente, no ceso de dar gracias por vosotros. Pablo no se detiene, Pablo es perseverante y lo hace haciendo memoria de vosotros en mis oraciones continuamente. Qué larga lista de oración, de pedido de oración debe haber tenido el apóstol Pablo. Observa ahora el contenido de la oración. Por eso te decía que la oración de Pablo es intencional, no es superficial, no es general, sino que es específica y la intercesión así debe serlo. Comienza en el verso 17 dándonos la razón, el para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Es interesante, antes de identificar el pedido específico de oración, vemos la centralidad de la oración, hacia quién es dirigida. Antes de hablar de los debemos observar acá quién es el centro de la oración, hacia quién dirige el apóstol Pablo su oración. Se reconoce que ora ante el Dios de nuestro Señor Jesucristo, aquel que es soberano y le llama también el Padre de gloria, el Padre glorioso, el Padre de misericordia. Es interesante al estudiar las Escrituras, ¿a quién debemos orar? Jesús fue muy claro en Mateo capítulo 6, verso 9. Se nos enseña que toda oración está dirigida a Dios el Padre. Jesús nos invita y nos enseña a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. En Mateo capítulo 6, en los versos 5, Él enseña que nuestro Padre Celestial está esperándonos ahí en nuestro lugar secreto, en nuestro lugar de comunión. Ahí está el Padre. Toda oración está dirigida a Dios el Padre, Padre nuestro. Toda oración es a través del ministerio de Jesús. En Juan capítulo 14, verso 13, Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Llegamos al Padre a través del mediador. Llegamos al Padre a través de Jesucristo. De hecho, nosotros entramos en el lugar santísimo a través del velo, a través del camino, que es la propia persona de Cristo Jesús. Oramos a Dios al Padre a través de la persona del Espíritu Santo, a través de la persona de Cristo y en completa dependencia del Espíritu Santo. Santiago dice, nosotros no sabemos pedir como conviene. Pedís y no recibís. Santiago capítulo 4, verso 1. Pero Romanos 8:26 nos enseña que el Espíritu Santo interpreta nuestras oraciones ante el seno trinitario para darle el sentido, para darle la dirección que es correcta. Por eso que es importante, como dice Pablo en Efesios capítulo 6, verso 18, la oración en el Espíritu, que no es un tipo de oración, sino que es la actitud que debemos tener buscando la dirección del Señor. Primero vemos la centralidad de la oración. Pablo dirige su oración al Dios y Padre, al Dios de nuestro Señor Jesucristo y al Padre de gloria. Y ahora en el verso 17 presenta el contenido de la oración. En primer lugar, Pablo va a orar por el conocimiento espiritual de sus hermanos. Y mira lo que él dice, el verso 17, que él ora para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Entendamos los términos en su contexto, en su momento. No significa que hoy Dios me está dando más revelación. La revelación ya la tenemos, que es la palabra de Dios. Y cuando yo descubro algo, cuando yo comprendo algo, cuando yo oigo la voz de Dios, eso más que ser una revelación, es una iluminación, ya que el ministerio de revelación terminó cuando se cerró el canon de las Escrituras. Si hoy Dios está añadiendo más revelación, significa que su canon no es perfecto, que la palabra de Dios no es perfecta y creemos que la palabra de Dios es el canon, es la regla de Dios, es la voz de Dios. Ahí está registrado todo lo que nosotros necesitamos saber y conocer acerca de la voluntad de Dios. Pero Pablo está orando acá más que nada por un conocimiento acerca de la palabra de Dios, no por recibir nueva revelación o de la actitud, un espíritu. Ahora, Pablo mantiene una oración continua por sus hermanos, es decir, que Dios les otorgue un conocimiento. De hecho, el deseo de Dios, el deseo intencional de Dios
con cada uno de sus hijos, lo vemos desde Antiguo hasta el Nuevo Testamento, es que su pueblo le conozca. Leo para ustedes Jeremías capítulo 9, verso 24, texto que mencionaba el día domingo. En Jeremías capítulo 9, verso 24, Dios dice así: más alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es decir, si te vas a alabar por algo, si te vas a sentir, wow, que me alegro lo que tengo, lo que soy, es en tener ese conocimiento profundo de Dios. Y ese conocimiento profundo no es dominar capítulos y versículos de memoria o términos doctrinales o términos teológicos, sino tener un conocimiento de una relación personal con Cristo Jesús. Es por eso que dice, os dé espíritu de sabiduría. La palabra espíritu, que es la palabra común, neuma, para referirse también al Espíritu Santo, aquí no se refiere al Espíritu Santo, sino que tiene que ver con aquella intencionalidad, aquella actitud, mejor dicho, con aquella capacidad. Si Pablo está orando que los creyentes reciban el Espíritu Santo, sería contrario a lo que ya nos explicó en versos 13 y 14, que el Espíritu Santo se recibe en el momento en que nosotros depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora, los de espíritu, es decir, tener la capacidad de espíritu de sabiduría, tener la capacidad de discernir lo que conviene y lo que edifica en la vida del creyente. Tener esa capacidad de poder discernir estas verdades y cómo ponerlas en la vida práctica. La sabiduría no solamente es conocimiento, sino que es conocimiento aplicado al diario vivir. Cómo responder, cómo actuar, cómo hacer, cómo enfrentar los difíciles momentos de la vida, o de espíritu de sabiduría. Alguien dijo que para tener una vida de suprema inteligencia, sería la idea, una vida de suprema inteligencia, es decir, tener el conocimiento necesario para saber cómo vivir la vida, o de esa actitud, ese espíritu de sabiduría, pero también agrega de revelación. Y la palabra acá, revelación, guarda relación con el título de nuestro último libro, Apocalipsis. La palabra acá es apocalipsis, que significa desnudar, describir, correr el velo, dejar ver, que tiene que ver con un conocimiento más profundo que solo recibimos por medio del acto de Dios de darse a conocer. En Hebreos capítulo 1, verso 1 dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras y se da a conocer. Se da a conocer por el Hijo y se da a conocer por la palabra. Y la idea es que podamos llegar a ese conocimiento profundo de la persona de Dios. El conocimiento, dice la revelación, en el conocimiento de Él. Dios es incomprensible, porque se llama ese atributo la aceidad de Dios, que está lejos de nuestra mente. A pesar de que Dios es incomprensible, es conocible. Y es conocible porque Él tomó la iniciativa de darse a conocer. Para que nosotros le conozcamos, Dios nos ha dejado las páginas de la Biblia. Aquí no se trata de un conocimiento abstracto acerca de Dios o de hechos objetivos, sino más que nada tiene que ver con una relación íntima y personal. El inconverso, el no redimido, quien está muerto espiritualmente, es incapaz de conocer a Dios, es incapaz de oír a Dios, es incapaz de responder a la voz de Dios. Es por eso que Pablo señala en 1 Corintios 2:14 que para el hombre natural las cosas son locura, porque se han de discernir como espiritualmente. Y para discernirse espiritualmente necesitamos tener el Espíritu de Cristo en nosotros. Necesitamos ese cambio de condición espiritual. El conocimiento de Dios no es una serie de dogmas, de reglas teológicas, de información. Usted puede leer la Biblia de tapa a tapa y tener un conocimiento teórico de la historia y de la trama de las Escrituras, pero eso no produce cambios en tu vida espiritual. Pero quienes conocen al Señor en intimidad, y usted debe preguntarse, ¿estoy creciendo en mi conocimiento con Dios? El conocimiento de Dios no es una serie de dogmas o de reglas teológicas. El conocimiento de Dios es conocerle a Él personalmente como Señor, como Salvador, como Padre Celestial, como Consolador, como amigo fiel. Conocer a Dios es algo vital e importante en la vida cristiana. Ahora, Pablo, en el contenido de su oración, no solamente pide por conocimiento, verso 17, sino que al mirar el verso 18, él ora por comprensión, ya que utiliza los términos alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El alumbrar es dar luz, llevando luz para deslumbrar.
buscaba qué significa la palabra deslumbrar. Y la palabra deslumbrar en nuestro castellano significa que es causar una impresión muy fuerte, admirable en alguien, a menudo debido a algo espectacular, brillante o hermoso, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Comparé este texto con la Biblia de las Américas y observa lo que dice la Biblia de las Américas, que aclara un poquito más, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La versión de las Américas dice así: mi oración es que a los ojos de vuestro corazón, que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Mira qué interesante. Pablo está orando que los ojos de los corazones de los hermanos sean iluminados. La Nueva Traducción Viviente dice: pido que les inunde de luz el corazón. Vemos entonces que los ojos tienen que ver con el entendimiento, tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con comprensión de las verdades de Dios. No es simplemente conocer, sino comprender las verdades de Dios. Ahora, es interesante, vemos que los ojos mencionados son los de la mente y el entendimiento. Y mira la finalidad que se presenta en esta oración. Tú lo vas a observar ya que Pablo utiliza la palabra para. Verso 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y mira, ¿para qué? Primero, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado. Es interesante, la esperanza a la cual hemos sido llamados. En las Escrituras encontramos que hay dos tipos de llamados y Pablo quiere acá que nosotros lleguemos a esa comprensión, que los que son llamados tienen una gran esperanza. Ahora, ¿quiénes son los llamados? En las Escrituras existen dos tipos de llamados. Uno se le llama el llamado general, que es para todos, y otro es el llamado específico. Explico la diferencia. El llamado general es a todo hombre. ¿Recuerdas Mateo capítulo 22, verso 14? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Jesús hizo un llamado general. Mateo 11, 28. Venid a mí, ¿quiénes? Todos. Ahora, es la misma verdad de Dios en el Antiguo Testamento. Me gusta Isaías, capítulo 45, verso 22, donde se describe a Dios con estas palabras. Dios dice así en Isaías 45, verso 22, a través de los labios humanos, Dios dice al mundo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este es un llamado general que Dios hace a todos los hombres, en todo lugar, en todo momento. Ahora, ¿cómo Dios los llama? Dios utiliza dos medios. Dios utiliza el medio de la creación, ya que los cielos cuentan la gloria de Dios, y Romanos capítulo 2, versos 15, 16, 17, nos habla de la ley de Dios en nuestros corazones, es decir, la conciencia. En otras palabras, el llamado general es para todos los hombres y Dios utiliza la creación, utiliza la conciencia para llamarnos. Y ese es el llamado general, pero muchos son llamados, pocos los escogidos. Ahora, el llamado específico, especial, es a los elegidos. Es a aquellos que Dios eligió de eternidad hacia eternidad. Recuerda que Pablo comenzó en el verso 4 diciendo lo siguiente: según nos escogió, ahí hay una elección. Ahora, en Romanos capítulo 10, verso 17 se aclara algo interesante. El argumento de Pablo en Romanos, desde el verso 9 en adelante, es que hay que confesar. Luego Pablo dice: ¿cómo van a confesar de quien nunca han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Pues por eso es que la fe, Romanos 10, 17, viene por el oír. Ese llamado específico, ese llamado al escogido, no simplemente viene a través de la creación, no simplemente viene a través de la conciencia, sino que viene específicamente a través de la predicación del Evangelio. Dios llama a sus escogidos mediante la predicación del Evangelio. Leemos en Romanos capítulo 8, verso 30 lo siguiente. Y este es un texto interesante. Romanos capítulo 8, verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es el verso 30. Pero el verso 29 dice que a los que antes conoció, a estos también el Señor los llamó, los justificó y los predestinó.
antes de ser llamados son escogidos, y cuando Dios les llama en forma específica mediante la predicación del Evangelio, ellos responden positivamente porque es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Notas la diferencia? Hay un llamado general para todos, pero eso no significa que todos son salvos. Pero si hay personas que son llamadas específicamente mediante el Evangelio, y tú y yo somos el instrumento, y el mensaje es el Evangelio de la gracia de Dios, que predicamos la obra de redención, la obra consumada, explicamos quién es Jesús y lo que el hombre debe hacer, creer en Cristo Jesús. Pablo escribió a los hermanos de Tesalónica en el capítulo 2 de su primera carta, en el verso 12, lo siguiente. Y dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo está exhortando a los hermanos que ya respondieron positivamente al Evangelio. En el capítulo 1, versos 5 y 6 dice que fueron elegidos. Ahora, ellos deben responder, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, es decir, en ese equilibrio de acuerdo a la posición que son como hijos de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dios lo llamó, el llamado de Dios es a su reino. Y Pablo ora para que sus hermanos tengan esa comprensión, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Tenemos una esperanza en Efesios, ser parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. El llamado es ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque el capítulo 2, verso 12 dice que en un momento de nuestra vida estábamos sin Cristo, estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios en el mundo. En un momento de nuestras vidas, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero a través de la obra de Cristo y mediante ese llamado eficaz, los que antes éramos lejos, Dios nos ha hecho cercanos, pertenecemos a la familia de Dios, estamos en el nuevo edificio, somos pueblo de Dios. Y Pablo dice, quiero, hermanos, que comprendan, que tengan ese entendimiento de que son llamados, que tienen una gran herencia, que tienen una gran promesa, dice el texto, para que sepáis, vengan a esa comprensión de la esperanza a que Él os ha llamados. Tenemos una gran esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? La sabiduría y la revelación de Dios para la iglesia están en reconocer cuáles son las riquezas de la gloria que tienen en su herencia. Las riquezas de la gloria, es interesante notar que la gloria, ya que el hombre, usted y yo, estábamos separados de la gloria de Dios. Ahora esa gloria de Dios que es manifiesta, nosotros tenemos cercanía a ella, tenemos comunión, tenemos herencia en los santos. Y esa palabra herencia significa que tenemos una propiedad. Ya lo estudiamos en el verso 11 cuando nos habla acerca de Jesucristo, que tenemos esa herencia. Ahora esa herencia es una garantía. Según el verso 14, tenemos una garantía. El apóstol ha mencionado que ya se hizo el pago inicial de nuestra herencia. Es por eso que somos la posesión adquirida. Ya se ha dado un pago, que es el sacrificio de Cristo, que es la redención. Y esa garantía va a finalizar con la herencia completa cuando tú y yo seamos transformados, seamos glorificados y por fin podamos conocer a Cristo Jesús cara a cara. Porque hoy, dice Pablo en Corintios capítulo 13, verso 12, que vemos oscuramente por un espejo, pero llegará el momento en que veremos cara a cara, cara a cara. Apocalipsis capítulo 21, verso 3 dice que he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Veremos a Dios, tendremos esa comunión con Dios, cara a cara. Espero verle más allá del cielo azul. Queridos, hoy anticipamos, y Pablo dice, quiero que tengan esa comprensión de ese llamado, de esa gloria, de esa esperanza, de esa herencia que de acuerdo a Pedro es incorruptible, es incontaminada e inmarcesible. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 4. ¿Cuál es el contenido de la oración de Pablo? La oración de Pablo es por entendimiento espiritual, ora por conocimiento. Verso 17, ora por comprensión, versículo 18, y ora por capacitación, verso 19. Observa lo que Pablo dice en verso 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Es interesante, si tú estás ahí, abre tu Biblia, Efesios 1:19. Es interesante en este versículo el despliegue de términos que utiliza el apóstol Pablo. Supereminente,
habla de grandeza, habla de poder, habla de operación, habla de fuerza. Es interesante. Y vemos acá que él ora no simplemente por conocimiento bíblico, conocimiento personal, sino la comprensión de lo que nosotros somos. Somos el pueblo de Dios, fuimos llamados, tenemos una herencia, tenemos una gloria, participamos de la gloria de Dios, que esto era algo imposible humanamente, ya que el pecado nos separa de la gloria de Dios. Tenemos conocimiento, tenemos comprensión, y el creyente también tiene capacitación. ¿Y cuál la supereminente? Este verbo describe el poder de Dios. Nosotros de aquí derivamos la palabra hipérbole, que es algo grande o exagerar. Aquí el tenor tiene que ver con algo que es grande, algo que es superior, superabundante. Pablo utiliza en 2 Corintios 3:10 esta misma palabra y se traduce como eminente. En 2 Corintios 9:14 se traduce como superabundante. En Efesios 2:7 abundante. En Efesios 3:19 que excede. Ahora es interesante estas palabritas, el uso de esta palabra, el cual es la supereminente, la gran grandeza de su poder. Nuevamente otro término interesante, ya que grandeza habla de su magnitud. ¿La magnitud de qué? De ese dínamo que está, de ese generador de fuerza, de esa potencialidad que Dios activa en nosotros, la grandeza de su poder. Y mira, otro para que nosotros los que creemos este poder está manifestado en los creyentes, no porque nosotros tenemos poder, sino porque Dios manifiesta ese poder en nosotros. ¿Cómo manifestó Dios ese poder en nosotros? No significa que nosotros somos poderosos, vamos a levantar algo, vamos a hacer algo. No, no, no. El poder es de Dios. ¿Y cómo se manifiesta ese poder? Primero, hemos pasado de muerte a vida. ¿Recuerdas que mirábamos vamos a ver en el capítulo 2 que estábamos muertos en delitos y pecados? Entonces la primera manifestación de ese gran poder de Dios que nos ha dado vida. Ahora, no simplemente nos ha dado vida, sino que dice Efesios capítulo 2, que verso 6, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Y por qué nos ha dado, y por qué Él nos ha dado vida y nos ha sentado en lugares celestiales? Es porque somos salvos. Nos salvó a nosotros por gracia, por medio de la fe. Nos ha dado también un propósito, verso 10, obras que Dios preparó de antemano. Logras ver el poder de Dios. No simplemente me da vida, no simplemente me coloca en una posición de bendición, no simplemente me ha dado la salvación, sino que ha planeado todo un camino en mi vida. Tu vida y mi vida tiene un propósito y Dios la diseñó de eternidad hacia eternidad. Es por eso que somos responsables de entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, y asegura también nuestra redención final. Leo en el capítulo 4, el verso 30, dice lo siguiente: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Logra ver el poder de Dios. Dios me preserva, Dios me salva, Dios me preserva, me lleva en este camino, prepara obras, buenas obras, para que yo me mueva en ella, obedezca y crezca en ella, y asegura mi destino final, para con nosotros los que creemos, según, y otras palabras más, la operación, la energía del poder. Y acá la palabra poder es kratos, que significa fortaleza, que solo proviene de Dios, su fuerza. Esto solamente es obra de Dios. Significa el poder que vence la resistencia, como los milagros de Cristo. Tiene que ver con ese poder de Dios que actúa en nosotros, no para que nosotros hagamos grandes hazañas en milagros, sino que veamos en nuestras vidas que somos preservados, que Dios escucha nuestra oración, que Dios manifiesta su poder en nuestras vidas, que Él es real y que Él encamina todas las cosas en nuestras vidas. En otras palabras, Pablo está orando por conocimiento, por comprensión, y para que usted y yo tengamos la capacidad de comprender lo que tenemos, el potencial que tenemos en Dios. ¿Por qué no lo aprovechamos? Porque no somos pueblo de oración. Pablo eleva una oración por sus hermanos. Ahora esta oración es para que Dios les conceda que la capacidad de poder discernir, de ver, alumbrar los ojos de sus entendimientos. Sin duda el llamado de las Escrituras es crecer mediante el conocimiento. El conocimiento solo se adquiere a través de los medios que Dios ha provisto, que es su palabra, que es la oración,
que es el congregarse donde te enseñan las escrituras. Si bien es cierto, Pablo ora si bien es cierto, Pablo ora en forma específica por el crecimiento espiritual, es también tu responsabilidad y mi responsabilidad crecer como creyente, ya que segunda de Pedro 3:18 nos enseña ese mandato: crecer en la gracia y el conocimiento. De nosotros depende el crecimiento o la estatura espiritual que vamos a tener. Quiero que mires por un momento hacia atrás en tu vida como creyente, en tus años en el Evangelio, y pregunta: ¿he crecido como Dios quiere que crezca en mi vida espiritual? Desde el momento de tu conversión hasta hoy, hasta ahora, en esta carrera de la vida cristiana, ¿en dónde estás? ¿En qué punto estás? Si no estás creciendo, hoy puedes tomar esa decisión de decir: Señor, perdóname en mi caminar, mi tibieza, mi carnalidad, mi falta de priorizar, pero ayúdame en el crecimiento espiritual. Dios tiene el poder, Dios manifiesta el poder y Dios nos ha dado todos esos recursos. La oración de Pablo por entendimiento espiritual es nuestra responsabilidad y nuestra decisión. Bendito Padre Celestial, hemos considerado nuevamente una interesante porción de tu palabra y solamente te pido que tu Espíritu Santo en libertad se mueva, dando testimonio y la aplicación directa, personal a nuestras vidas. El llamado es a crecer en la gracia y el conocimiento. El ejemplo es tener un ministerio de oración que es específico. La intención es conocer la persona de Dios, comprender las verdades, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos admirarlos por la belleza de tu palabra, que cada vez que nos enfrentemos con ella tengamos la actitud humilde de decir: habla, que tu siervo oye. Y si tú nos muestras tanto de tu persona, de tu carácter, de tu poder, de tu propósito, como también de nosotros mismos, nuestras falencias, nuestros fracasos, te pido, buen Señor, que podamos responder en arrepentimiento y también en obediencia al llamado de tu palabra. Añade tu bendición a lo que hoy hemos considerado, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.